Bienvenidos y bienvenidas a Gente de Opiniones. Pues suponemos que usted estaba esperando ver esta noche a Marcos Rodríguez. Él es el secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Marcos. Bueno, es un gusto estar aquí contigo nuevamente y estar en este canal también, por supuesto, y platicando para los televidentes y las televidentes. Bueno, pues hemos conocido en estos últimos 2 días un informe sobre donativos a partidos políticos y queremos profundizar en esta conversación este contenido de los datos más importantes. Partidos políticos desde el 2006, ¿verdad? Que son de donantes particulares a principales partidos políticos, y este informe lo presentó la secretaría que tú presides, que según estos son datos del Ministerio de Hacienda. Quisiéramos que nos dijeras entre 2006 y 2017, que abarca estos donativos privados a partidos políticos, estamos hablando de, si no tengo mal las cifras, 69 millones de dólares. Quisiera que nos dijeras, nos interesaría saber, por ejemplo, qué partidos políticos recibieron más fondos y de parte de quién. Bueno, en realidad esto es una importantísima revelación. Y si ustedes me preguntan por qué, les diré por 2 cosas. Por un lado, porque los partidos políticos son la llave del Estado, del manejo del Estado, y por tanto, por supuesto que es interesante saber quién los paga. Y de alguna forma este informe, por primera vez, en forma suficientemente clara y extensa, porque es un informe de 12 años, habla de quién paga la política en El Salvador. Y en segundo lugar, porque lógicamente, como dice este dicho popular que seguramente es de origen mexicano, dígame quién paga el mariachi y le diré cuál es la música que pide. O algo así, ¿verdad? Entonces, parecido, el que pone el mariachi. El que pone el mariachi pone, es más claro, el que pone el mariachi pone la canción. Entonces, lógicamente, la pregunta es, bueno, ¿y quién pone el mariachi en este caso? Entonces, sí, estamos hablando de por lo menos 69 millones de dólares. Y digo por lo menos por 2 o 3 cosas. Porque en los 2 años que ha publicado el Tribunal Supremo Electoral, a partir de la ley de partidos políticos, las cifras son mayores, las del tribunal, que las de Hacienda. Después podemos hablar de por qué, pero hoy estamos revisando a ver por qué no coinciden las cifras, porque los partidos políticos teóricamente están obligados a reportar también a Hacienda y no solamente al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, es bastante plata, es prácticamente de lo que se conoce, es la tercera parte, si consideramos lo que el Estado también da para las campañas electorales y los partidos políticos, ¿cierto? Es una considerable cantidad de dinero, ¿no? Y que antes no se conocía. Sabemos que el financiamiento a partidos políticos pueden provenir de empresas privadas, pero también de personas naturales. Sabemos que en las donaciones se registra no si yo dono $100, $200, sino que ya estamos hablando de $5,000 para arriba. En el caso de Arena y el FMLN, tenemos entendido que quien más donaciones ha recibido de empresas es Arena y el FMLN de personas naturales. Sí. En la lectura de este informe, si a la audiencia le gustaría saber, la que no ha leído, no ha tenido la oportunidad de ver los medios, cuáles son estas empresas que más han donado en el caso de estos 2 partidos que menciono, en el caso de Arena, que entendemos que ha recibido mayor financiamiento de empresas, ¿verdad? ¿Cuáles son estos tipos de donantes? A ver, en primer lugar, el partido que recibe más recursos privados en general de personas y empresas es Arena. Es el partido rico. Es decir, el partido rico es Arena,
porque de cada 100 pesos, yo estoy todavía como estoy viejito, ¿verdad? Hablo en pesos, de cada $100, 64 van para Arena. 18 para el FMLN, 8 han ido al PCN, 5 al PDC y 3 a Gana. Y 1 se reparte entre otros partidos más pequeños, que a veces existen, dejan de existir, etc. O sea que prácticamente las 2/3 partes, $2 de cada 3, van para el Partido Arena, y eso se constata en la fuerza de la publicidad de Arena durante las campañas electorales, que no me dejarán mentir, si ustedes solo caminan por la calle lo van a ver. Es el partido que los tiene, MUPIs que son caros, que tiene más dinero, ¿cierto? Eso en primer lugar, o sea, Arena es el partido más rico. El segundo punto que tú contestas es de quién es cada partido. No solo quién es más rico, sino al servicio, o quién le paga a cada partido. En el caso de Arena, más de 9 de cada $10 que recibe es de empresas, de grandes empresas fundamentalmente. Y solo, de cada 100, 92 vienen de empresas y solo $8 vienen de particulares, como usted o como yo, como tú. En el caso del FMLN la relación es inversa. 91 pesos viene de personas naturales, de particulares como nosotros, y los otros 9 pesos vienen de empresas. Y estoy hablando de empresas y en el caso de Arena de ONGs. Ya vamos a ver el punto, porque es un poco delicado en el sentido de que las ONG teóricamente son apolíticas y no deberían poder transferir recursos a los partidos políticos. Entonces, las empresas más relevantes, hay empresas que financian todos los partidos, por ejemplo La Constancia, pone un huevito en cada canasta, son en general empresas multinacionales que tienen por política empresarial en distintos países cooperar con todo y no pelearse con nadie. Pero en el caso de las grandes empresas más nacionales, los bancos, por ejemplo, aparecen como contribuyentes al partido Arena. Los azucareros, las empresas azucareras y los ingenios en El Salvador aparecen como financiadores fundamentalmente del partido Arena y en algún caso también del PCN y del PDC, pero no del FMLN. Aparecen las universidades privadas, varias universidades privadas, como financiadoras del partido Arena, no así de otros partidos. Y aparece también algo bien interesante, hay cosas interesantes, el banco hipotecario, por ejemplo, que es un banco público, un banco del Estado. Aparece que en el año 2007, 2008 y 2009, 2006, 2007 y 2008, contribuyó al partido Arena. Yo desconozco, no hemos estudiado, incluso ahora le acabo de pedir por teléfono a la presidenta del banco hipotecario, primero que me confirme la información, ella la confirmó por auditoría, y que le pida a sus jurídicos un análisis si es legal o no es legal que el banco hipotecario entregue dinero a un partido político, ¿no? Entonces, indudablemente, el sector privado más fuerte, más privilegiado del país, es el que, como dijo el señor Quirós, ¿no? Él dijo, nosotros pagamos el mariachi y no nos gusta la música que estamos escuchando, refiriéndose fundamentalmente a la política del actual gobierno de la República. Entonces, esto es bastante delicado, ¿no? Porque... En esta categoría también entran asociaciones, Marcos, entran fundaciones. Se hablaba de una
fundación, bueno, la Rodríguez Port, una de las financistas, Sí, sociedades gremiales. El caso más llamativo de todos, ¿cierto?, es el de la Fundación Rodríguez Port. Es llamativo por varias razones. En primer lugar, porque es mucha plata, son 12,5 millones de dólares. O sea que la Fundación Rodríguez Port contribuye con $1 de cada 4 que recibe el Partido Arena en este periodo. Es el 25%. Claro. En segundo lugar, porque la Fundación Rodríguez Port, no me dejan mentir, salió involucrada en los fondos de Taiwán. ¿Recuerdan? Es decir, Sí, aparecieron cheques de la Fundación Rodríguez Port al Partido Arena. Fiscalía abrió una investigación, pero después el fiscal no ha podido informar sobre esa investigación y tampoco la ha llevado a juicio, ¿no? Y aquí no están los fondos de Taiwán, porque alguien dice, ah, sí, ahí están los de Taiwán. No, el caso Taiwán fue 2004-2005. Recién los terremotos. ¿Recuerdan? Es decir, tenía que ver con el terremoto del 2001, ¿no? Y fueron donaciones y dinero que se entregó en 2004-2005. Quiere decir que si vamos para atrás del 2006 vamos a encontrar, sí, posiblemente fondos de Taiwán. Todavía Hacienda no ha facilitado eso, pero ya le hemos solicitado que siga buscando, ¿verdad?, ese financiamiento. Pero, a ver, en El Salvador las fundaciones y asociaciones son sin fines de lucro y apolíticas. ¿Cierto? Esa es su condición. A ver, pueden tener simpatías o énfasis ideológicos, porque nadie es neutro. Claro. ¿Cierto? Pero no pueden militar directamente en un partido político y por ley están obligadas a inscribirse como asociaciones sin fines de lucro y apolíticas, ¿no? Entonces habría que estudiar si la contribución no era ilegal también, ¿no? Es legal o ilegal. En segundo lugar, la pregunta, esa es la más chiquita, si es legal o ilegal. La más grande es, ¿quién le dio 12,5 millones de dólares a la Fundación Rodríguez Port? ¿Verdad? Es decir, y esto es delicado porque justamente una de las razones por las cuales es importante que el financiamiento político sea público originalmente, ¿no?, planteado por el mismo FUSADES y Transparencia Internacional, es que habitualmente el crimen organizado, ¿no?, en el caso de Guatemala y ahora parece que en El Salvador también, ¿no?, financia, sobre todo a nivel municipal. Aquí hemos visto casos de maras, de alcaldes detenidos. En México hay mucho financiamiento. ¿No? Pero el mecanismo en Colombia fue muy habitual, que la mafia y el narcotráfico financiara incluso partidos muy importantes. Había incluso narcotraficantes que fueron diputados, como el caso del famoso colombiano, ¿cómo se llama? Escobar. Escobar, fue diputado. Que fue diputado, claro. Él pagó su campaña. Y pagaba las campañas de los políticos que entonces, quería poner al frente. El punto es justamente que la opacidad atrás del financiamiento de los partidos políticos no solo puede ser la llave del Estado, sino la llave del crimen organizado hacia el Estado. Entonces, la pregunta en este caso es, dado que no conocemos estudios de la Rodríguez Port, no conocemos debate, no conocemos foros, no conocemos publicaciones de libros, ¿no?, siendo una fundación que se constituyó, entiendo que en el año 2004 para hacer estudios políticos justamente, bueno, no sabemos quién puede haber estado interesado, ¿no?, en entregar 12,5 millones de dólares para que fueran trasladados al Partido Arena, ¿no? ¿Cómo la Secretaría de Transparencia logra recabar la información? ¿Qué tuvo que hacer? Porque estaba todo este proceso del secreto fiscal. Esto ha estado difícil. Entonces, ¿cómo fue que ustedes pudieron llegar a tener la información que presentaron ya? A ver, esto comienza con una solicitud de información que hace una fundación, por cierto, Acción Ciudadana. No sé si es fundación o asociación, pero una organización civil al Ministerio de Hacienda hace 2 años y el Ministerio le niega la información. Y le niega la información
porque el artículo 28 del Código Tributario dice que toda información con respecto a los pagadores de impuestos es confidencial. Creo que me pongan atención porque en realidad la gran tapadera de este país es el artículo 28 del Código Tributario. Aquí nadie sabe. A ver, usted puede preguntar por acceso a la información cuánto gasto yo en una cena oficial, ¿cierto? Puede preguntar los viajes del presidente, como se acuerdan, fue un gran debate hasta que hicimos públicos los viajes de todos los expresidentes. Pero usted no puede preguntar quién paga y quién no paga impuestos porque eso es confidencial. Y en este caso, estas declaraciones se deducen de impuestos. Es como que si usted colabora también con una iglesia o con una fundación. Claro. Entonces usted no paga impuestos sobre este dinero. Pero como está incluido en el artículo 28 y es una extensión impositiva, Hacienda la negó. Entonces comienza un pleito, el Instituto de Acceso a la Información dice que así hacerla pública, la Sala de lo Contencioso dijo que no, después la Sala de lo Constitucional dijo que sí. Yo le ¿Revocó su propia medida? A ver, no, Sala de lo Constitucional dice que sí, sí, y al final la Sala de lo Contencioso retira su medida cautelar. La medida cautelar, estaba buscando el nombre, y entonces al retirar la Sala de lo Contencioso su medida cautelar, se agota el proceso jurídico. Y nosotros estábamos ya conversando con Hacienda, yo le escribí a Hacienda, tengo el escrito, es público, lo he hecho público, a la Sala de lo Contencioso pidiéndole en mi carácter de secretario de Transparencia que por el interés público retirara la medida cautelar, claro. Porque aunque la Sala de lo Constitucional había decidido otra cosa, había un conflicto entre estas decisiones. Hasta la semana pasada llegó al Instituto de Acceso a la Información Pública y a Hacienda la decisión de la Sala de lo Contencioso y entonces quedó el camino libre. Entonces yo estuve a bien solicitarle a Hacienda, ¿verdad?, la información, ¿no? Y cumplimos con el principio. Hacienda también la colgó o la va a colgar, pero nosotros, más allá de lo que diga Hacienda, ¿verdad? Cuando la información es pública, nadie es el dueño. Claro. ¿No? Entonces, la hemos publicado, ¿no? Y no en silencio, sino que lo hemos hecho público y nos interesa no solamente que se conozca por morbo, sino que haya una discusión pública de quién paga la política o buena parte de la política en El Salvador para saber quién paga el mariachi, pues. Pero por otro lado nos preocupa mucho la mercantilización de la política. A ver, no puede ser que el que tiene más plata tiene más posibilidades de ser electo. Eso, que el que tiene más plata puede más, es normal en el mercado. Si usted tiene dinero puede comprar un carro más grande, si no tiene dinero puede comprar una bicicleta. Y así funciona el mercado. Pero supuestamente en el Estado y en la política, todos los ciudadanos que tienen partida de nacimiento o nacionalización tienen derecho a participar en política en las mismas condiciones. Pero la realidad no es esa. La realidad es que si usted no tiene dinero para participar en política, crear un partido político y poder financiar las campañas, no tiene ninguna chance de ser electo. Es más, en Estados Unidos sucede que a veces en los periodos preelectorales aparecen varios candidatos que se retiran de la campaña y dicen públicamente que se retiran porque se les acabó el dinero y no tienen suficiente dinero. O sea, que lo que determina al final si usted puede llegar o no en esta carrera, ¿no?, es la cantidad de dinero que tenga para financiarse. Vamos a tener que irnos a un corte, pero más adelante yo quisiera hablar también de la reacción que ha provocado esto en redes sociales. Estudiantes de la Universidad Tecnológica, de la Universidad Gavidia, quien han reaccionado indignados porque han sido objeto de pagar más cuota estudiantil cuando hay aires acondicionados y demás que no funcionan en esas universidades, y hasta hay señalamientos a personas de manera directa. Pero esto va a ser cuando regresemos, no nos cambien.
Estamos conversando con Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, sobre este informe de los donantes a partidos políticos. Ya nos hablaba de, bueno, la Fundación Rodríguez Sport, de compañías azucareras, ingenios. También parece que está el Grupo TACA, distribuidora de automóviles, y otros donantes, que, como decíamos, es un tema realmente de análisis. Igualmente quisiéramos saber, en el caso del FMLN, qué tipo de donaciones ha tenido y la reacción a esta, se puede decir, ola de protestas por las redes sociales, Facebook. Nosotros estamos en Facebook Live en este momento, que han surgido de estudiantes de la Tecnológica, de la Universidad Gavidia, quienes han dicho que se les aumentaron las cuotas cuando el diputado, en este caso, O Cuadra, ocupó o iba de candidato por primera vez para diputado de Arena. ¿Qué opinión le merece entonces las reacciones, pero también el tipo de empresas y estas sobre este informe de donativos a partidos? A ver, lo que queda claro, yo quiero aclarar una cosa. Nosotros no tenemos por qué responder por los donantes, ¿cierto? Es decir, porque hay gente que se puede poner enojada, y de hecho en las redes sociales también hay gente que me ha dicho muy fuertemente, ¿verdad? Porque es raro, porque es la misma gente que antes nos pedía que esta información fuera pública y decía que éramos tapaderas y no la hacíamos pública. La hacemos pública, nos vuelven a criticar y dicen que esta información es contra algunas personas. En realidad la información no es contra nadie, simplemente hace público una situación y después cada persona puede sacar sus propias conclusiones. Por ejemplo, nosotros no vamos a emprender ninguna medida legal porque no tenemos por qué hacerlo, pero no me extrañaría que alguien demande al fiscal que pregunte sobre qué ha pasado con la Fundación Rodríguez Sport y que agregue esta información como elemento documental, claro. ¿No? Porque claro, es decir, si a una persona, por ejemplo, la investigan porque tiene $30.000 que debe justificar y que no pegan, calcule, si uno tiene $12 millones y medio y no los pasa, ¿verdad? Es decir, lógicamente debe justificar de dónde los ha obtenido, y eso es algo que le corresponde a la Fiscalía General de la República. Lo mismo con las universidades y sus alumnos, ¿no? Si ponen el aire acondicionado o no, si le suben la cuota, si hacen encuestas o no. Es un poco difícil pagar a un partido político y decir que uno es imparcial. A mí me costaría mucho. Entonces me dicen ustedes, ¿y usted no paga? ¿Cómo que no? Yo contribuyo con el FMLN y no soy imparcial, soy transparente. O sea, el punto no es tener o no una opción política. Cualquier persona la puede tener y no necesariamente es opaca por eso. Es más, yo creo que fui el primer... Los diputados y las diputadas también... Yo fui el primer funcionario que dije que colaboraba con un partido. Después Lorena Peña también dijo que colaboraba. Pero esto es algo que nadie hablaba, ¿no? Y ahí vamos, bueno, y hay gente que dice, ¿por qué no habla parejo de los dos lados? Bueno, ¿no? En el caso del FMLN, que tiene $18 de cada 100 que colaboran, la mayoría, 9 de cada $10, vienen de contribuyentes particulares, de personas. La mitad. La mayoría de estas personas, no la mayoría, estoy mintiendo. Hay muchísimos contribuyentes pequeños. En realidad, el partido que tiene más contribuyentes pequeños es el FMLN. Porque hay contribuyentes de 100, 200, 400. No se puede hacer público su nombre por la ley, porque los protege la ley a los pequeños contribuyentes, y podemos hablar por qué los protege. Yo creo que es correcto que los proteja. ¿Por qué? ¿No? Yo creo que es correcto porque, por ejemplo, a ver, si usted trabaja en Simán y aparece en una lista contribuyendo con el FMLN, ¿considera usted que es probable que lo echen? Por supuesto que sí. Pero si usted es TACA y contribuye con un partido, ¿cree que le pueden hacer daño? No, porque es empresa. Generalmente, como decía Monseñor Romero,
La culebra pica a los pies descalzos. Cuanto más pobre, más vulnerable es la gente. Entonces yo creo que es correcto que mientras este país no mejore las garantías laborales y el respeto a los trabajadores, que lo hace solo en el sector público, porque en el sector privado a uno lo echan rapidito, ¿no? Entonces sí, es importante protegerlos, ¿no? Para que no sean vulnerables a represalias. Estas empresas que contribuyen con un partido X, posiblemente pueden tomar medidas con un empleado que contribuye con el otro partido, ¿no? No hay garantías legales para eso, y por eso considero yo que es correcto proteger a los pequeños, ¿no? Ahora bien, muchos de los contribuyentes del FMLN son funcionarios. Son diputados, sobre todo diputados. Bueno, Salvador Sánchez Serén es un contribuyente fuerte, ¿cierto? Todos los diputados del FMLN contribuyen y varios funcionarios de gobierno contribuimos voluntariamente. Ahora, ante esto hay gente que ha objetado que nosotros estamos pagando el puesto que tenemos en el gobierno, ¿cierto? Y yo lo que le respondo es que, bueno, somos los únicos tontos que pagamos el puesto, porque cuando usted ve los otros partidos, salvo excepciones, nadie lo paga. ¿Cierto? Y yo no creo, yo no estoy pagando ningún puesto, ¿verdad? Es decir, creo que lo hago porque si yo fuera miembro de una iglesia, pagaría esa iglesia. Si yo soy miembro de un club de fútbol, a ver, los socios del Barça pagan cuota, pues. Cuando usted forma también parte... También de las iglesias. En las iglesias hay también. Un diezmo. Yo me acuerdo que muchas veces se criticaba por la gente, sobre todo a las iglesias evangélicas, porque se paga el diezmo. Y yo siempre las defendí, no siendo evangélico. Y dije, bueno, si uno está en la iglesia, es correcto que uno se encargue, ¿verdad?, con las otras personas en mantener la iglesia, ¿cierto? Entonces, en realidad hay un fuerte financiamiento de las personas, muchos empleados públicos, pero más funcionarios, ¿cierto? Son los principales contribuyentes, topan la lista. A ver, ustedes pueden entrar a la red, ¿no? Y ver toda esta información, claro. Toda. Es decir, incluso hemos creado un sistema que usted puede poner un nombre, banco hipotecario, salen las contribuciones del banco hipotecario. Sí. Porque usted puede hacer públicas las cosas y medio las esconde, va. Que no sea de fácil acceso. Hemos tratado de que sea del acceso igual que lo hacemos cuando se trata de lo del gobierno. Claro. Subimos todo a la web y facilitamos que la gente, que no esté solo expuesto, sino que sea fácil el acceso de las personas y de los periodistas a la información. ¿Para qué? Para alimentar un buen debate público que es saludable para la democracia. Este día, la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia Social, ASGOJO, insistió que la Fiscalía General de la República debiera investigar al Centro de Estudios Políticos José Antonio Rodríguez Port, luego de que se conoció la información que la Secretaría de Transparencia dio este informe. Vamos a ver a continuación una declaración de una conocida integrante de ASGOJO. Esos 12 millones a partir del 2011-2014, o sea, además de lo de China-Taiwán. Entonces aquí, obviamente, ¿eso qué significa? Que si no hay una investigación y si no hay una sanción al cometimiento de delito, lo que priva es la impunidad, y la impunidad lo que genera es una ola de espiral creciente en el delito que se comete. O sea, si yo lo hago y nadie me sanciona, lo vuelvo a hacer y nadie me sanciona y cada vez es más, ¿verdad? Entonces, mínimo se debería de investigar el origen de esos fondos. Nuestra es parte de una agenda de promoción de la transparencia y de la rendición de cuentas que hemos traído en los últimos años y que ustedes saben perfectamente. Pero por si acaso al fiscal se le ocurriera descalificar la acción, debe de saber que el artículo 17 del procesal penal lo obliga y hasta le da un plazo de 5 días para responder. Entonces, en 5 días esperamos tener una respuesta. Si él no nos responde en 5 días, está incumpliendo la ley, en concreto está incumpliendo el artículo 17 del Código Procesal Penal. Bueno, Margarita Posada y Leonel Herrera, quienes integran esta asociación ASGOJO, han estado también en una campaña que han denominado Arena
devuelve lo robado, si no me equivoco. Ahora piden actuación a la Fiscalía General de la República. Marcos Rodríguez, ya has dicho que es importante que, bueno, la Fiscalía también haga sus investigaciones, su trabajo. ¿Qué opinión te merece entonces que también ahora esta asociación lo esté pidiendo y habla de un tema de impunidad? A ver, debería ser una demanda social. Y si yo fuese miembro de la Fundación Rodríguez Por, esta es hora que ya hubiera hecho un comunicado de prensa, una conferencia de prensa para explicar la situación. Porque antes que un problema jurídico, legal, es un problema de ética. A usted no le pueden decir que siendo una fundación sin fines de lucro, ¿no?, está pagando un partido político y usted ni aparece. Es que yo realmente, le voy a ser honesto, no sé ni quiénes están en esa fundación ahora. ¿Cierto? No publican, no hablan, no. Parece un aparato, más que una asociación de personas, que es lo que justifica, ¿no?, las leyes, ¿verdad?, de fundaciones, la ley de fundaciones y asociaciones. Entonces, para mí el problema, el problema no es el mensajero, sino la noticia. Quiero decir esto porque hay gente que se puede enojar con nosotros, ¿verdad? Es decir, y realmente no hay mala intención, pero tampoco podemos informar de una cosa y no de la otra. Claro. ¿Cierto? Cada uno debe justificar por qué ha tomado determinada decisión. ¿Cierto? Por ejemplo, llama la atención que hasta el 2009 el financiamiento de todos los partidos era bastante limitado. En el 2009 se dispara, 2010, 2011, y es fundamentalmente el partido Arena que se dispara con el financiamiento privado. Bueno, Arena debería explicar, ¿no?, qué pasó en ese momento que lo obligó a salir a buscar fondos. Ahí tenemos acabamos de presentar una tabla ahí en pantalla en Facebook. Y yo he visto que uno de los cinco ejes de la plataforma de Arena, pero también de los otros partidos, todos cuando hay elecciones hablan de transparencia, ¿cierto? Bueno, esto es un caso interesante por lo que se publica, por lo que se discute, pero también es interesante no solo quienes se pronuncian, sino quienes callan. Nosotros estamos solicitando en este momento y en estos días a otros canales, medios, periodistas, ¿no?, que pongan el tema en discusión. No vi ninguna portada de este informe. No, nada. ¿No? Los medios de papel de la mañana, es decir, ¿no?, con la excepción del Latino, los otros no han dicho, es como que esto no existe. Sin embargo, mañana va a ver que en Madera lo del informe de Transparencia Internacional, que ya hablamos, es decir, hay una discrecionalidad en qué informo y qué discuto, y hay algunos periodistas, todos nos han respondido, ¿sí?, que van a tramitarlo. A ver, ¿qué quiere decir? ¿No? Que para hablar de este punto hay que pedir permiso, porque es un punto delicado. Para invitar al secretario de Transparencia hay que pedir permiso, ¿verdad? Es decir, porque no puedo garantizar de que no va a hablar de determinadas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo levanto la bandera de la transparencia contra el gobierno. ¿Cierto? Entonces estamos todos locos, ¿verdad? Es decir, porque por un lado hablamos de transparencia y por otro lado obviamos puntos que son fundamentales. Una de las justificaciones que recibí de un periodista amigo fue que no me podía recibir porque tenía todo el programa ocupado en la campaña electoral. Y yo lo que comenté en ese momento es que no hay tema más pertinente en una campaña electoral que discutir quién la paga. Claro, tiene totalmente que ver. ¿Cierto? Es decir, es como anillo al dedo. Y quiero aclarar que la Sala de lo Contencioso autorizó, en hechos de que esto fuera público, hasta la semana pasada. O sea que esto no se hace público esta semana porque conviene para la campaña, ¿no? Es más, Acción Ciudadana, que es la institución que pidió originalmente la información de 2 años, solo que pidieron 2, nosotros dimos 12. ¿Verdad? Salió en una conferencia de prensa antes de nosotros
Y yo salí ese mismo día a la tarde y dije, no vamos a salir al público antes de Acción Ciudadana, por ética, por respeto. Claro, ellos la pidieron. Ellos la pidieron, ellos hicieron, nosotros esperamos que Acción Ciudadana se pronunciara y posteriormente nos pronunciamos como Secretaría. Y Acción Ciudadana es una institución insospechada, es más conservadora, ¿verdad? Insospechada de ser una institución afín a la izquierda. Jesús Juárez en Facebook Live está mencionando que en el listado que está apareciendo ya no está la UTEC. No sé si hay posibilidad de que lo cambien. A ver, si usted pide Miguel Boche dice, qué barbaridad, sí se que llama estamos financiamentopartidos.info. Posiblemente digitó mal, pero yo le puedo asegurar al 200% que no hemos retirado un solo nombre. Lo único que no está publicado es que lo que la ley prohíbe. Es decir, ¿será que se refiere al listado que estaba presentando en este momento en pantalla? Pero ahí tenemos la Universidad Tecnológica. Ahí está. Bueno, Jesús Juárez a lo mejor está lejos. Está bien. Otra consulta. Hablando de hoy en la tarde también, ya veníamos para el canal y vimos en redes sociales que esta Transparencia Internacional ha dicho, el director de Funde, de esta fundación, que El Salvador ha retrocedido 13 posiciones respecto al rango del año 2016 y Roberto Rubio afirma que este es un retroceso sensible para el país que ha reprobado en la lucha contra la corrupción e impunidad. Este es un informe que entendemos que es para 180 países y El Salvador ocupa el número 112. Seguramente esto va a ser las portadas de todos los medios del día de mañana. ¿Qué opinión, Marco Rodríguez, en este trabajo de la Secretaría de Transparencia, te merece este estudio que se ha dado a conocer hoy? A ver, yo creo que yo estoy obligado a comentarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trabajo en transparencia, el informe es anticorrupción, pero quiero aclarar que yo creo que también lo debe comentar la Corte de Justicia, lo debe comentar el Fiscal General de la República, que son las entidades encargadas de perseguir la corrupción. En realidad la Secretaría de Transparencia es de transparencia, es decir, es preventiva de cara a la corrupción, pero yo no tengo la responsabilidad de perseguir la corrupción, porque si lo hiciese podría ser demandado por el fiscal por estar entrometiéndome en una competencia que le compete a la Fiscalía. Ese es el primer punto. El segundo punto que es una evaluación país, no es una evaluación gobierno, ¿cierto? Entonces que yo espero que en los próximos días el Fiscal General de la República, que ha levantado la bandera de lucha contra la corrupción como no lo ha hecho nadie antes, nos guste o no, ¿verdad? Cómo actúa el fiscal, también salga al encuentro de esta porque ha salido muy mal calificado con el país, ¿verdad? Y lo mismo cuando hablamos de la Corte de Justicia, la Sala de lo Contencioso, la Sala de lo Constitucional. Es decir, en realidad esto es una mala nota para todos en el país, ¿no? En segundo lugar, debo aclarar que este no es un informe de percepción de la ciudadanía, sino que es un informe de percepción de instituciones que evalúan diferentes aspectos relacionados con la corrupción. Muchos son evaluadoras de riesgo, son empresas privadas, ¿no? Y en su mayoría trabajan para las empresas. En tercer lugar, debo decir que el indicador que más baja, porque en el caso de El Salvador, aquí han tomado 6 componentes. Lo que hace Transparencia Internacional es que saca información estadística de distintas fuentes, las mete en una licuadora, las promedia y da la cifra, y da el puntaje y da la posición. Transparencia Internacional publicó también en Berlín, el año pasado, hace unos meses, que en otra medición que sí mide la percepción de la gente, que hacen ellos con encuesta, El Salvador
era de los 5 países en América Latina, ¿no?, donde la gente consideraba que el Estado o el gobierno estaba haciendo más en la lucha contra la corrupción. O sea, usted me dice, bueno, ¿y Transparencia Internacional se contradice? No, no se contradice. Esta es la evaluación de entidades empresariales o paraempresariales. La otra es la percepción de la ciudadanía. De hecho, ¿no?, encargaron 22.000 encuestas en toda la región, ¿no?, y en El Salvador creo que fueron 700, 800 encuestas hechas por el Latino Barómetro, por las entidades que evalúan para el Latino Barómetro. Donde aparece El Salvador entre los 5 países. Entre los 5 países, dice, ¿le preocupa la corrupción? ¿Qué dice la gente? Sí. A mí viene un encuestador, me toca el que se... ¿Y usted cree que le preocupa la corrupción en El Salvador? Claro, ¿cómo va a preocupar? ¿Y considera usted que la corrupción es un problema serio? Sí, claro, serio, muy, pero muy serio. Tanto es así que justifica, ¿no?, que el gobierno tenga una secretaría para que esas cosas no se produzcan. Y lo que tú dices, al final también el hecho de que cada institución tome lo que le corresponde. Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República, las entidades que también están encargadas de que no haya impunidad. Están más encargadas. De que tienen que investigar. Tenemos aquí 3 comentarios. Felipe Hernández, pero el gobierno dio dinero a unas universidades, ¿a cuáles fue? Pregunta, no sé si lo sabes. Miguel Goches, que dice, si los medios la mayor parte son derecha. Y Humberto Enríquez, que dice, pero lo que pasa es que ahora que gobierna el Frente, muchos hablan en contra, que son corruptos, pero cuando gobernaba Arena no decían nada. Y muchos que están resentidos por caso Bukele. Está bien que les digan la verdad y adelante. FMLN, saludos Marcos, mandan. Bueno, con esto nos vamos al corte. Al regresar, también quisiéramos saber un tema del mismo informe que tiene que ver con verificación de máquinas, registradoras, puntos de ventas en grandes establecimientos, etcétera, que es otro tema que quisiéramos abordar con el secretario. Ya regresamos, no nos cambien. Bueno, con este tema de Transparencia Internacional, esta calificación que ahora le dan a El Salvador, que supuestamente en el año 2016 ocupaba el lugar 95, ahora ocupa el lugar 112, se menciona que es un retroceso. No me queda claro quién emite la opinión, es decir, cómo mide, hablabas de, esta es una licuadora, pero entonces ¿cómo se mide? ¿Quién mide el que haya o no transparencia en los estos 180 países que están midiendo Transparencia Internacional? Quisiera que nos explicaras, Marco. Voy a tratar de explicarlo de manera simple. En el caso del barómetro de la corrupción, cuando hacen encuestas, está fácil. Le preguntan a la gente, como en cualquier encuesta, en distintos países y sacan la medición. Este no es el caso de lo que han presentado hoy, porque cuando la gente escucha percepción de la corrupción, creen que están hablando de la percepción de la gente. Que puede ser mala, pero no es el caso. Es la percepción de calificadoras de riesgo, instituciones internacionales, que ni siquiera tienen gente en El Salvador. En la que más hemos bajado, porque hay varias que nos mantenemos constantes, por ejemplo, la Fundación Bertelsmann de Alemania, 45, 45, 45, 45, 45, ni subimos ni bajamos, ¿cierto? Pero, ¿no?, en el caso del Foro Económico Mundial, los que se encuentran en Davos y tienen esta institución, es una asociación de empresarios. ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿No? Se apoyan en INCAE, que es una institución de análisis empresarial cuyo director histórico salvadoreño es parte del Partido Arena. Y mandan 100 encuestas a empresarios. Y en base a esas encuestas responden. ¿Son empresarios? ¿No? Sí, exclusivamente. Y podrían ser los mismos empresarios que financian al Partido Arena. Entonces... Por eso es importante preguntarse de dónde salen esos datos,
Y también preguntarse por qué determinados periódicos no sacaron nada de quién paga los partidos políticos y seguramente mañana van a sacar en madera este tipo de información. El retroceso de El Salvador. Esto también es transparencia. Debatámoslo públicamente, Claro. presentemos los datos. Ahora, yo les debo decir una cosa. ¿Hay una mayor percepción de corrupción ahora que antes? Sí. ¿Por qué? Porque se ha destapado. La información se Antes estaba tapada. ¿Cómo no va a haber una percepción cuando hay expresidentes presos, otro falleció, ¿verdad? Yo creo que eso es lógico, ¿no? Sería sumamente erróneo tratar de invisibilizar el problema. Sí, ahora la sí, pregunta no es si hay corrupción, porque obviamente, históricamente, ha habido corrupción. El Estado ha sido apropiado por sectores que lo han administrado, ¿cierto? El punto, hoy tenemos por suerte un presidente que publica todos sus viajes. Cuánto le dan de viático, a dónde va, cuánto cuesta el pasaje. Interesante, usted no lo va a leer en ningún periódico, eso ya no interesa. Interesaba mientras se podía hablar de Funes, pero cuando dijimos, un momentito, veamos todos, ya no se habló. Sí. Entonces, hay sin duda, ¿verdad?, una animosidad política. Yo digo, bueno, ¿y usted no pertenece a una opinión política? Y digo, sí, por eso lo mejor es que seamos. A ver, a mí me deben exigir transparencia. Y de la misma forma, los periódicos y transparencia, el capítulo de Transparencia Internacional, el director del capítulo de transparencia era funcionario del gobierno, de los gobiernos anteriores también. Eso se supo después, cobraba un salario mensualmente durante 11 años. Bueno, la pregunta es, ¿implica un conflicto de intereses ser el que evalúe, el evaluador independiente de transparencia y al mismo tiempo cobrar del gobierno? Bueno, algunos pueden pensar que sí. Por supuesto que otros sí. pueden pensar que Quiero comentarte, Miguel Goches en Facebook Live ha comentado, si Rubio no puede hablar mejor que diga de los sobresueldos, si antes no se hablaba de corrupción y hoy gracias al FMLN que destapó toda la corrupción de Arena, no hay que tener memoria corta. Windland Alexander, bueno, aquí te echan una flor, dice Marcos Rodríguez, funcionario que da resultados. Francisco Lino, señor secretario, había un proceso de enriquecimiento ilícito contra varios funcionarios y exfuncionarios. ¿Cómo va ese proceso, si sabes algo? A ver, primero quiero aclarar lo siguiente. Roberto Rubio no recibía ningún sobresueldo. Roberto Rubio recibía un sueldo, ¿cierto?, por participar en las reuniones de la Comisión Nacional de Desarrollo, ¿cierto? Y ese dinero, que yo no sé si fue o no declarado a Hacienda, pero ese es un problema que deberá responder Roberto Rubio, ¿no? Lo particular es que no era público que era un puesto asalariado, o sea que recibía una retribución económica y que posiblemente, si uno preside una institución que evalúa la transparencia, lo mejor es que no tenga vínculos económicos con el gobierno que es evaluado. Claro. ¿Cierto? Yo creo que el problema está ahí fundamentalmente y es algo que debe explicar él. Yo no, y él ha tratado de dar explicaciones. Yo trabajé en la misma fundación. De hecho, los primeros informes en El Salvador de Transparencia Internacional los di yo, ¿verdad? Entonces, sé de qué estamos hablando, sé cómo miden, sé cómo, qué tan objetivo es, cómo hay distintos instrumentos. Bueno, y creo que esta discusión sobre los sobresueldos, sobre quién paga la política, sobre los viajes de los presidentes, sobre la partida reservada, etcétera, etcétera, es algo que se abrió a partir del 2009. La Ley de Acceso a la Información Pública se aprobó en el 2010, ¿no? Los informes sobre la partida reservada se han dado por este gobierno. Antes ni se hablaba del punto. Ninguno de los periódicos que hoy levantan estas banderas en aquel momento hablaban, ¿no? Y realmente, debo decir, ¿no?, y uno nunca diga nunca, pero
el presidente actual vive en su casa, no está en residencia presidencial. Es una persona muy humilde, muy sencilla, ¿verdad? Es decir, yo tengo entendido, ¿no?, que puede ser cuestionado como cualquier ser humano, porque en este mundo todos rendimos cuentas, ¿no? Pero no es un gobierno que se caracterice por los grandes viajes, las grandes comisiones, ¿no? Y que lógicamente, claro, cuando usted hace público algo, ¿no?, hay una percepción de susto. En Costa Rica fue igual cuando mandaron 2 presidentes presos por una situación así. Entonces usted está siempre... Ahí sí se resolvió los fondos de Taiwán. A ver, me queda bien poquito tiempo. Estamos hablando de analizar la importancia que tiene que haya transparencia en instituciones del Estado, pero también en empresas privadas. El Ministerio de Hacienda impulsó un proceso de verificación de estas máquinas registradoras y los puntos de ventas de grandes establecimientos comerciales. En diciembre del 17, del año pasado, 2017, se verificaron 832 equipos, de los cuales 384 máquinas de estas registradoras no tenían la cinta de auditoría interna. De estas 384, 170 son propiedad de Almacenes Imán y 85 de Superselectos, que son paradójicamente 2 empresas que tienen 2 precandidatos a la presidencia de Arena. Y ahora vemos que también donantes. ¿Cuál es la importancia entonces, Marcos, de así como se pide transparencia, digamos, en las instituciones del Estado, se pide transparencia en las grandes empresas, pues? Nuevamente, en honor de la verdad. A mí no me consta que esas máquinas registradoras fueran precisamente de Simán y de Selectos. Inclusive el comunicado del Ministerio de Hacienda no hace referencia a ninguna empresa. Pero si usted me dice a mí, y usted cree que es cierto que haya máquinas registradoras que no reporten a Hacienda, obvio que sí, hombre. A ver, el problema, yo uno de los fracasos que tengo como funcionario público desde hace 9 años, si usted me pregunta a mí cuál es su mayor fracaso, es que yo he propuesto durante 9 años que firmemos un pacto de integridad. Universidades, periódicos, gobierno, fiscalía, partidos políticos, y quisiéramos un mecanismo muy sencillo. Todos le pedimos lo que queremos a los demás. Junta las listas y después se la da lo que los demás quieren de usted. Y usted dice, muy bien, yo de esta lista que me dan voy a elegir 6 puntos. Y nombramos un ente neutral, que en aquella época yo decía una universidad. Ahora habría ¿cierto? que ver. Ahora ya estoy dudando, ¿verdad? Entonces, este ente neutral todos los años reporta cómo cada una de las partes fue cumpliendo con el compromiso contraído. Mire qué sencillo, ¿cierto? Pero realmente no he recibido respuesta de ninguna entidad diciendo, vaya juego, firmemos, hagamos un pacto de integridad. Bueno. Porque la corrupción y la falta de transparencia es un problema de toda la sociedad, que se refleja más a veces en el sistema político, pero vaya a ver los manejos financieros y eso también se asusta. Muy bien, con eso nos quedamos, Marcos. Gracias por venir. Muchas gracias a ti y gracias a todos por habernos escuchado durante 1 hora. Bueno, el día de mañana a las 7 de la mañana, si usted llegó tarde y no ve redes sociales, pues puede ver el canal 29 de GenTV para ver la entrevista de esta noche. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.